Muy buenas tardes a todos. Eh, bueno, pues vamos a seguir con el misterio de Belisela Vilca, con la lectura, el estudio. ¿Sí? Bueno, pues voy a empezar a leer, voy a iniciar la lectura. ¿Les parece bien? Muy bien. Uno de los iniciados, Pedro Sellari, había donado varias casas en Tolosa. Unas fueron destinadas a lugares secretos de reunión del círculo y otras se adoptaron para el uso de la futura orden. Estábamos hablando de la orden que, que formaron los señores de Tarsis. Cuando todo estuvo listo, se procuró obtener la autorización de Inocencio III, el Papa, para la fundación de una orden de predicadores mendicantes semejante a la formada por San Francisco de Asís en 1210. A esta orden, Inocencio III la había aprobado de inmediato, pero la nueva solicitud provenía ahora de Tolosa, un país en guerra santa en el que todo el mundo era sospechoso de herejía y se debía proceder con cautela. El plan era ambicioso, pero solo la personalidad incuestionable de Santo Domingo allanaría todas las dificultades, tal como lo había hecho el propio San Francisco. No hay que olvidar que los Golem controlaban todo el monacato occidental desde la orden benedictina y eran hostiles a la creación de nuevas órdenes independientes. La oportunidad se presentó recién en 1215, cuando el obispo Fulco fue convocado al cuarto concilio general de Letrán y llevó consigo a Santo Domingo. Allí tropezaron con la negativa cerrada de Inocencio III, quien, como es sabido, solo se dio luego de soñar que la basílica de Letrán, amenazando derrumbarse, era sostenida por los hombros de Domingo de Guzmán, o sea, de Santo Domingo. Empero, su autorización fue meramente verbal, aunque perfectamente legal, y se limitó a aceptar la regla de San Agustín, reformada propuesta por Domingo, y a recomendar la misión de luchar contra la herejía. Luego de la muerte de Inocencio III en 1216, Honorio III da la aprobación definitiva de la orden de predicadores, u Ordo Predicatorum, y permite su expansión, ya que por entonces solo poseían los monasterios de Prouile y Tolosa. De entrada ingresan en la orden todos los clérigos de la casa de Tarsis, que, como dije, dice Berisela Vilca, eran en su gran mayoría profesores universitarios, arrastrando consigo a muchos sabios y eruditos de la época. En poco tiempo, pues, la orden se transformó en una organización apta para la enseñanza de alto nivel. No obstante, que el primer capítulo general reunido en Bolonia en 1220 que se trataba de una orden mendicante con menor rigor en la pobreza que la de San Francisco. Santo Domingo falleció en 1221, dejando el control de la orden en manos de un iniciado de sangre pura, el maestre general Beato Jordán de Sajonia. Ahora bien, en aquel momento los Golem estaban pugnando por conseguir la
institucionalización de una inquisición sistemática de la herejía que les permitiese interrogar a cualquier sospechoso y obtener la información conducente al sitio del Graal. Si tal institución era confiada a los benedictinos como se pretendía, el fin de la estrategia cátara sería más rápido de lo previsto, no dando tiempo que Federico II realizase sus planes de arruinar al papado golem. De allí la insistencia y la elocuencia desplegada por los dominicos para presentarse como la orden más apta para desempeñar aquella siniestra función. Cabe comentar que los dominicos eran de la orden que formaron los señores de Tarsis. ¿Ok? Bueno, prosigo con la lectura. Dice, pero los dominicos tenían algunas ventajas reales sobre los benedictinos. Constituían no solo una orden local autóctona del Languedoc, donde los benedictinos habían perdido influencia hacía tiempo, sino que también disponían de monjes con gran instrucción teológica, adecuados para analizar las declaraciones que la Inquisición de la fe requería. Los dominicos disponían de indudable capacidad de movilización en el Languedoc, y cuando los Golem se convencieron de que la nueva orden se vendría a su control y permitiría el ingreso de sus propios inquisidores, aprobaron también la concesión. En 1224, el emperador Federico II, acuérdense que Federico II, el emperador, era hiperbóreo, que no obstante estar ya enfrentando con el papado, tenía en claro la situación del Languedoc y la necesidad de apoyar a la orden de predicadores, ¿sí? A esa orden que levantaron, mi comentario, a esa orden que levantaron los señores de Tarsis, les decían la orden de predicadores. Bueno, dice, de apoyar a la orden de predicadores, renueva mediante una ley imperial la antigua legislación romana que consideraba los cultos no oficiales crimen de lesa majestad, es decir, posibles de la pena de muerte. En este caso, la ley se aplicaría a la represión de la herejía. En 1231, a pesar de que ya estaban funcionando, de hecho, el Papa Gregorio IX instituye los tribunales especiales de la Inquisición y confía su oficio a las órdenes de Santo Domingo y San Francisco. Esta última, a instancia de Fray Elías, un agente secreto de Federico II en la orden franciscana, que sería ministro general de 1232 a 1239 y que al final, descubierto por los Golem, se pasaría abiertamente al bando gibelino. Empero, al poco tiempo solo quedarían los dominicos a cargo de la Inquisición. Tienen que quedar en claro dos hechos al evaluar el paso dado por la Orden de Santo Domingo al aceptar la responsabilidad de la Inquisición. Uno es que ello representaba el mal menor para los cátaros, puesto que la represión ejecutada directamente por los Golem hubiese sido terriblemente más efectiva. Como se comprobó en Béziers, y que de ese modo se conseguiría al menos sabotear la búsqueda del Graal y retrasar la caída de Montsegur, objetivo que se alcanzó en gran medida.
Y el otro hecho es que los señores de Tarsis eran perfectamente conscientes que la orden sería infiltrada por los golem y que estos abrirían las puertas a los personajes más crueles y fanáticos de la ortodoxia católica, quienes destruirían sin piedad ni remordimiento a los cátaros y a su obra. Y aún así, el balance indicaba que sería preferible correr ese riesgo a permitir que los golem se desempeñasen por su cuenta. A los inquisidores más fanáticos que pronto actuarían dentro de la orden, no se los podía obstaculizar abiertamente, pues ello alertaría a los golem. La táctica consistió, pues, en desviar sutilmente la atención hacia falsas pistas u otras formas de herejía. En el primer caso, en efecto, los señores del perro lograron que, bajo el cargo de herejía, se liquidasen con la hoguera a la totalidad de los criminales, ladrones, degenerados y prostitutas de Languedoc. Estos, naturalmente, jamás aportaron dato alguno que sirviese a los golem, aunque se les hizo confesar la herejía mediante la tortura. En el segundo caso, la Inquisición dominicana produjo un efecto no deseado por los goles benedictinos, que aquellos no fueron capaces de contrarrestar, justamente por las mismas razones que los señores del perro no podían impedir que los goles exterminasen a los cátaros. Esto es, para no quedar en contradicción con las leyes vigentes. Los golem no podían impedir que se reprimiese a los miembros del pueblo elegido, fácilmente encuadrados bajo el cuadro de herejía. Y los señores de Tarsis, que no habían olvidado las cuentas que con ellos tenían pendientes desde la época del reino visigodo de España y la participación que les cupo en la invasión árabe, así como las intrigas posteriores para destruir a la casa de Tarsis. Bueno, esto se está refiriendo a que en ese tiempo el pueblo elegido se levantó en contra de la casa de Tarsis, en contra de del reino visigodo, y por ellos entraron los árabes y destruyeron casi a todo el reino visigodo, y también atacaron a la casa de Tarsis. Entonces, en esta ocasión, como ahorita los señores de Tarsis, ¿verdad? Y por la orden que ellos levantaron de, de los predicadores y la orden de los señores del perro, y que los papas lo autorizaron. Ellos ahorita manejaban, tenían la autoridad totalmente de la herejía. Y dentro de la herejía, pues ahí cabía el pueblo elegido, porque el pueblo elegido no era católico, tenían su propia religión, que todos sabemos, ¿verdad? Que ellos eran cabalistas, ellos adoraban pues a su Dios, entonces eran herejes. Y en esto los golem no podían hacer nada para poderlos defender. Tenían que, que, que guardar, o sea, cumplir la ley. ¿Sí? Bueno, entonces dice, sigo con la lectura. Fácilmente encuadrados bajo el cuadro de herejía, y los señores de Tarsis, que no habían olvidado las cuentas que con ellos tenían pendientes desde la época del reino visigodo de España y la participación que les cupo en la invasión árabe, así como en las intrigas posteriores para destruir a la casa de Tarsis, tenían ahora en sus manos con la Inquisición una arma formidable para devolver golpe por golpe. Así fue como los golem comprobaron con desagradable sorpresa que la represión de la herejía
derivada en muchas ocasiones en sistemáticas persecuciones de judíos a los que se enviaba a la hoguera con igual o mayor saña que a los cátaros. Ese era, naturalmente, el efecto de la obra oculta de los señores del perro, que lamentablemente no fue todo lo efectivo que ellos deseaban, porque al igual que a los cátaros o a los herejes o a los cátaros o a los herejes judíos, debía ofrecérseles la posibilidad de conversión al catolicismo, con lo cual salvaban la vida, cosa a la que estos solían acceder sin problemas, transformándose en marranos. Bueno, si ustedes no saben, a los judíos, ¿verdad? A los judíos verdaderos, ellos nunca han cambiado de religión, pero cuando ellos se cambiaban a otra religión, les decían marranos, Señor. Y como en esta ocasión, miles de judíos, para poderse salvar, se convirtieron al catolicismo y el reino judío les empezó a decir marranos. Bueno, es decir, conservando su religión en secreto y simulando ser cristianos, contrariamente a los hombres puros, quienes preferían morir antes que faltar al honor y mentir sobre sus creencias religiosas, como los cátaros, ¿verdad? Que ellos preferían morir a renunciar a la pureza de sangre. En resumen, el tiempo fue pasando, la herejía cátara fue cediendo paso a la más tranquilizadora religión católica. Los furores iniciales de la Inquisición se fueron aplacando y la orden de predicadores fue completando su injustificada celebridad de organización represora con otra fama más acorde con el espíritu de sus fundadores, el de orden dedicada al estudio, a la enseñanza, a la predicación de la fe católica. El gran sistema teológico de la escolástica se debe en alto grado a la obra de notables pensadores y escritores dominicos, que en casi todos los casos no eran iniciados, no sé si se acuerdan, se refiere a las personas que se purifican y que se transmutan a hombres de piedra, ¿sí? Entonces había muchos dominicos que no eran iniciados, pero estaban guiados secretamente por ellos. O sea, conocían, ¿verdad? Las creencias de los señores de Tarsis y conscientemente pues, les obedecían. Para desarrollar esta actividad, la orden se concentró en dos universidades prestigiosas. Fíjense que ellos, dice que se concentraban en las universidades prestigiosas, la de Oxford, que es mundialmente conocida, la Universidad de Oxford, y la de París. Bastará con recordar que profesores como el alemán San Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino fueron dominicos para comprender que la fama adquirida por la orden estaba aquí sí plenamente justificada. Pero fueron también dominicos Rolando de Cremona, que enseñó en París entre 1229 y 1231, Pedro de Tartasia, que lo hizo desde 1258 a 1265 y llegó a ser papa con el nombre de Inocencio V en 1276. Rogerio Bacón, Ricardo de Fischare y Vicente Weiss en Oxford, etc. Hay que tener presente, doctor Senaguel, que los señores de Tarsis poseían la sabiduría hiperbórea y en consecuencia obraban de acuerdo a una perspectiva histórica milenaria. Consideraban, por ejemplo, que aquellas décadas de influencia golem eran inevitables, pero que finalmente pasarían. Llegaría entonces el momento de expulsar la orden, porque eso era lo estratégicamente
importante preservar el control de la orden y la institución de la de la Inquisición para una oportunidad futura, cuando ésta se presente. Toda la fuerza del horror y la represión desatada por los golem cistercienses, como en un golpe de Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, déjeme decirle si quiere decir, voy a volver a leer este párrafo porque creo que es importante. Dice, toda la fuerza del horror y la represión desatada por los golem cistercienses, como en un golpe de Jiu-Jitsu. Bueno, Jiu-Jitsu, tengo dos definiciones. Una definición dice que es el arte marcial de origen japonés que se enfoca en técnicas de autodefensa, de combate, de cuerpo a cuerpo. Y la otra, me imagino que esa es la que está aplicando Belisela Vilca, el arte de suavidad, y se basa en aprovechar la fuerza del oponente en lugar de oponerse a ella. Bueno, prosigo con la lectura. En el primer caso, en efecto, los señores del perro lograron que bajo el cargo de herejía se liquidase con la hoguera a la totalidad de los, creo que esa ya la ley, bueno, a la totalidad de los criminales, ladrones, degenerados, prostitutas de Languedoc. Estos naturalmente jamás aportaron dato alguno que sirviese a los, ay, perdón, estoy leyendo otra cosa, perdón. Bueno, creo que sí, aquí estoy. Ok, y nos quedamos en Jiu-Jitsu. Podría hacer vuelta en contra de sus propios generadores y nadie se sentiría ofendido por ello, especialmente por el Languedoc. El peso de la estrategia, según se advierte, descansaba en la capacidad del círculo de los señores del perro para mantener en secreto su existencia y conservar el control de la orden. Ello no sería fácil, pues los golem acabaron por sospechar que una extraña voluntad frustraba sus planes. O sea, los golem ya estaban sospechando cómo es que todo no se, o sea, ellos no lograban hacer al máximo su maldad y torturas y desvivir a la gente terriblemente. Y cómo ellos vieron también que a los judíos entraron dentro de la herejía y les aplicaron la ley de la herejía. Entonces se les hizo bien sospechoso. Y aquí está diciendo los escritos de Belisela Vilca. Ello no sería fácil, pues los golem acabaron por sospechar que una extraña voluntad frustraba sus planes desde adentro mismo de la organización inquisidora. Mas cada vez que alguien se acercaba a la verdad, fíjense lo que hacían los de la orden, ¿verdad?, de predicadores y los dominicos. Dice que cada vez que alguien se acercaba a la verdad, cuando algún sospechoso de parte de los golems se acercaba a la verdad, o sea, de descubrirlos, los dominicanis, o sea, los de la orden de los señores de Tarsis, los ejecutaban ocultamente y atribuían la muerte a previsibles venganza de los herejes occitanos. A estas motivaciones puramente estratégicas que animaban a los señores de Tarsis para obrar ocultamente en el círculos dominicanis, se agregaría muy pronto la pura necesidad de sobrevivir a causa de los sucesos que ocurrieron en España y que comenzaré a exponer desde mañana. Como se verá, la destrucción de la orden templaria y con ello, ¿se acuerdan de los caballeros templarios? Pues ya la habían destruido Federico II, el rey hiperbóreo. Se convertiría en una cuestión de vida o muerte para la casa de Tarsis. La última estrategia del Circulus nos llevará a aquella causa exotérica del fracaso de los planes enemigos, que fue Felipe IV, y a la cual me referí hace 4 días. Bueno, amigos queridos, eso es todo por ahora. Espero que estén bien. Nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego.